Cordial saludo para todos. Vamos en este video a construir una tabla de frecuencias para una variable cualitativa. El ejercicio dice en términos generales que se tienen los datos de 30 engranajes de una industria en kilogramos. Esos engranajes se quieren organizar en una tabla de frecuencias. Entonces tenemos 30 valores y vamos a organizarlos a través de intervalos, ¿cierto? Entonces, para ello, lo primero que debemos hacer es calcular el rango. El rango es simplemente el cálculo del dato máximo menos el dato mínimo. Y como podemos observar nosotros en la tabla que nos dan de los 30 valores, el mayor de los datos es 58. Y a ese 58 le debemos quitar el menor de los datos. Mirando la tabla, el menor de los datos es 36. Y haciendo la resta, eso nos da 22. Una vez que tengamos nuestro rango, debemos calcular el valor del número de clases en que vamos a organizar nuestra tabla. Ese valor de clases lo calculamos a través de la regla de Sturges, que dice de la siguiente manera: es 1 más 3.32 por el logaritmo de n, donde n es el número de datos. Entonces k es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de 30. Con la calculadora hacemos esta operación matemática y el valor, vamos a tener que el valor del número de intervalos o clase va a ser igual a 5.90, pero no podemos organizar 5.90 intervalos. Una de las recomendaciones es que ese número de intervalos sea un número impar. Por tanto, aquí vamos a tomar 5 intervalos o 5 clases. Entonces K va a ser igual a 5. Ya teniendo el valor de 5, vamos a calcular ahora el ancho del intervalo. Vamos a usar la letra C para referirnos al ancho del intervalo. Entonces, el ancho del intervalo lo vamos a calcular con la siguiente formulita: rango sobre el número de intervalos. Y el rango, ya lo calculamos, es 22, lo vamos a dividir en 5 y eso nos va a dar que el ancho del intervalo es 4.4. Aquí vamos a tomar para comodidad o 4 o 5 como ancho de intervalo. Yo voy a tomar 5. Y ya tenemos entonces los 3 valores necesarios para comenzar a construir nuestra tabla de frecuencias. Ahora vamos entonces a organizar los intervalos en la tabla. Fíjense que vamos a tomar para el primer intervalo como límite inferior, vamos a tomar el menor de los datos, que es 36. Entonces aquí nos va a quedar 36 y a ese 36 le vamos a sumar el ancho del intervalo, que es 5. Entonces 36 más 5 sería 41. Es decir, que nuestro primer intervalo iría de 36 a 41. Y vamos a tomarlo abierto en 41,
quiere decir que no vamos a contar los engranajes que tengan como peso 41 dentro de este primer intervalo. Sí, los que tengan 36, es decir, es cerrado en el límite inferior y abierto en el superior. Ese sería nuestro primer intervalo. El segundo intervalo ahora sería entonces 41, porque no lo hemos contado aquí, pero tenemos que contarlo aquí en el segundo. Y le sumamos el ancho del intervalo, que es 5, entonces sería 46. Y de nuevo abierto. Y así construimos todos nuestros intervalos. Luego tomamos ahora 46, le sumamos 5, entonces sería 51. Este sería nuestro tercer intervalo. El cuarto intervalo sería 51. Le sumamos 5, entonces sería 56. Y el último intervalo sería 56. Y le sumamos 5. Y tenemos 61. Este último intervalo sí podemos cerrarlo, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces ya tenemos ubicados nuestros intervalos. Ahora vamos a hallar lo que es la marca de clase. Para hallar la marca de clase vamos a usar la siguiente fórmula. La marca de clase va a ser igual, vamos a llamarla X, va a ser igual a la suma, por ejemplo, para la primera clase. Entonces nuestra marca de clase va a ser igual a la suma de los del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. O sea, sería 36 más 41 dividido entre 2. Esa sería nuestra marca de clase. Y esa marca de clase nos va a dar 38.5. Vamos a tomarlo como 38. Entonces lo tomamos 38. Y las demás marcas de clase simplemente debemos sumarle de nuevo el intervalo, el ancho del intervalo, que es 5. Entonces a 38 le vamos a sumar 5, nos va a dar 43. Este sería para el segundo. Luego 43 y 5, 48. 48 y 5, 53. 53 y 5, 58. Y ya hemos construido la marca de clase de nuestra tabla. Ahora vamos a mirar la frecuencia absoluta. Esta frecuencia son la cantidad de datos que van a estar en cada uno de los intervalos. En el primer intervalo vamos a tomar desde el 36 hasta el 41, pero sin tomar el 41. Entonces lo que debemos hacer es contar todos los datos que estén en este intervalo, sin tener en cuenta el 41. Entonces, para ello simplemente nos vamos de nuevo a nuestra tabla de datos, ¿cierto? Que nos dan, y comenzamos a mirar cuáles son esos datos que están en ese primer intervalo. Entonces, miramos en la primera fila, el 40 está, porque lo vamos a contar hasta el 41 sin incluir el 41, es decir, el 40 sí está. El 38 también está dentro de ese intervalo. El 36 también, porque es cerrado. De nuevo, seguimos. Y aquí está de nuevo el 38. En esta última fila está el 38. Está el 40. Y el 40. Entonces contamos cuántos datos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. Y así debemos hacer
con cada uno de los intervalos, es decir, contar desde el 41 hasta el 46 sin incluir el 46 y colocar ese valor aquí. Lo mismo hacemos con cada uno de los intervalos. Vamos a mirar entonces cómo nos quedaría esa parte. Bien, entonces ya hemos hecho el conteo. Habíamos mirado que en el primer intervalo 7 elementos. En el segundo hay 11 elementos o 11 engranajes. En el tercero 5. En el cuarto 6. Y en el quinto uno solo. Hay que darse cuenta que cuando yo sume estas frecuencias me deben dar el número total de datos, 30. Y efectivamente, aquí si sumamos, ¿cierto? Nos da 30. Ahora bien, vamos a continuar con la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa, ¿cómo la vamos a determinar? Vamos a tomar, por ejemplo, para el primer valor va a ser igual a 7, que es la frecuencia, y lo vamos a dividir entre el número total de datos. Ese valor, ¿cierto? Esa división nos va a dar 0.23. Y ese es el valor que vamos a colocar aquí, en la casilla, 0.23. Ya tenemos entonces la frecuencia relativa para el primer intervalo. Para el segundo hacemos lo mismo, ¿cierto? Entonces frecuencia relativa del segundo es igual ahora entonces a 11, que son el número de engranajes que hay en el intervalo 41 hasta 46, dividido entre 30. Hacemos la división y ese valor nos va a dar 0.37. Y colocamos su valor aquí en la casilla. Ahora, así hacemos con las diferentes casillas, 5 sobre 30, 6 sobre 30, 1 sobre 30. Haciendo esas operaciones, nos va a dar como resultado 0.17, 0.20 y 0.03. Ese es el valor para la frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo calculamos la frecuencia acumulada? Absoluta acumulada. Entonces, ¿qué llevamos acumulado hasta aquí? 7. Ese es el acumulado. Ahora, ¿cuánto llevamos acumulado aquí? Pues simplemente van a ser 7 y 11. 7 más 11 serían 18. ¿Cuánto llevamos acumulado en esta casilla? Son 18 más 5, 23. 23 más 6, 29. Y 29 más 1, 30. Entonces fíjense que aquí 30 es el acumulado total. Ya tenemos entonces, digamos, calculado las frecuencias acumuladas. Ahora vamos a ver la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, el H en el 1, la primera frecuencia que vamos a tener es 0.23. Y luego entonces simplemente lo que hacemos es, para calcular el segundo dato, ¿cierto? La frecuencia relativa, entonces simplemente debemos tomar 18 y lo vamos a dividir entre 30. Al hacer esa operación nos va a dar 0.60 y ese es el valor que va en esta casilla, 0.60. Y así sucesivamente hacemos con cada uno. Entonces aquí vamos a tomar 23 dividido entre 30. Ese valor nos va a dar 0.77. Luego vamos a tomar 29 dividido entre 30. Eso da 0.97. Y finalmente, aquí nos va a dar 30 sobre 30, nos va a dar 1.
Y de esa manera hemos concluido en la tabla de frecuencias.